El té blanco es el té menos procesado del mundo. Se recoge, se seca y listo. Y ese toque mínimo es precisamente la razón por la que se mantiene tan delicado. Proviene de la provincia de Fujian en China, donde alguna vez fue reservado como tributo imperial, y durante siglos permaneció raro fuera de esas montañas porque la técnica requería mucho cuidado. A finales del siglo XX, las exportaciones especializadas comenzaron a llevarlo a Occidente, pero sigue siendo un artículo de lujo. La magia está en la cosecha. Solo los brotes más jóvenes cubiertos de diminutos vellos plateados son seleccionados y esas puntas plateadas y aterciopeladas se dejan marchitar de forma natural, sin enrollar ni aplicar calor. Ahora puedes encontrar té blanco en cafeterías de alta gama y marcas de bienestar que lo promocionan por su sutileza y antioxidantes. Pero aquí es donde se pone interesante. El té verde toma esas mismas hojas frescas y las somete inmediatamente al calor para fijar el color verde. El giro es que el calor detiene la oxidación por completo, por eso el té verde se mantiene vibrante en lugar de oscurecerse. En China, las hojas se cocinan al vapor o en sartén, en Japón se cuecen al vapor y ambos métodos se realizan a las pocas horas de la cosecha. Imagina hojas lanzadas en enormes woks o extendidas sobre recipientes de vapor. Hace siglos, los monjes budistas difundieron el té verde por toda Asia, y luego la tendencia global de la salud lo convirtió en todo, desde matcha lattes hasta bebidas embotelladas que compras en tiendas de conveniencia. Y hablando de matcha, esto no es solo té verde, es té verde que ha sido cultivado a la sombra, cocido al vapor, secado y molido en piedra hasta convertirse en un polvo tan fino que te bebes toda la hoja. La clave es que al sombrear las plantas durante semanas antes de la cosecha, se las obliga a producir más clorofila y aminoácidos. Por eso el matcha sabe más dulce y vegetal que el té verde común. Proviene de Japón, donde los monjes budistas Zen lo utilizaban en ceremonias de meditación, y la preparación tradicional consiste en batir el polvo con agua caliente hasta que haga espuma. Estás viendo cómo se muele el polvo verde brillante entre piedras de granito que giran lentamente. Y ahora el matcha aparece en todo, desde tazones ceremoniales de té hasta lattes de Starbucks y postres en todo el mundo. Ahora, si dejas que se oxide a la mitad, entras en el territorio del oolong, que suena como si fuera su propia especie, pero no lo es. Es simplemente té verde al que se le permitió magullarse y dorarse parcialmente. El oolong o wulong proviene de Fujian, Guangdong y Taiwán, y el origen del nombre es debatido. Algunas versiones dicen que hace referencia a un dragón negro, otras apuntan al nombre del productor de té. Las hojas se revuelven y se magullan, por lo que los bordes se oxidan primero, creando estas hojas enrolladas con bordes rojizos que tienen un sabor floral y complejo. Se extendió al sudeste asiático y se convirtió en un básico en los restaurantes chinos, y ahora es la base de la mitad del té de burbujas que tomas. Pero si dejas que la oxidación continúe hasta el final, obtienes té negro, que en China se llama té rojo por el color rojo cobrizo que adquieren las hojas. La diferencia aquí es que está completamente oxidado, no tostado, y esa oxidación es lo que lo hace intenso y oscuro. El té negro comenzó en China, pero fue perfeccionado en la India, Assam y Darjeeling bajo la influencia británica y se convirtió en el motor del comercio colonial cuando la Compañía de las Indias Orientales lo transformó en una mercancía global. El proceso es metódico. Las hojas se marchitan en estantes, se enrollan en tambores y se oxidan completamente hasta volverse intensas y maltosas. Este es tu blend de desayuno, tu té helado, la base de tu chai, y el chai merece su propio protagonismo porque no es un tipo de té. Es té negro transformado por especias en algo completamente diferente. La particularidad es que el masala chai tradicional se prepara con un té negro fuerte hervido con leche, azúcar, y una mezcla de especias que comúnmente incluye cardamomo, canela, jengibre, clavos y pimienta negra. Proviene del subcontinente indio, donde los vendedores de té llamados chaiwalas lo preparan fresco en enormes ollas, y se convirtió en un ritual diario en todo el sur de Asia. Las plantaciones de té coloniales británicas en Assam proporcionaron el té base, pero los indios lo hicieron suyo añadiendo especias y leche. Estás viendo hojas de té hervir a fuego lento con especias trituradas y leche hasta que queda dulce, cremoso y reconfortante.
Y ahora los chai lattes llenan los menús de las cafeterías en todo el mundo, aunque la mayoría son mucho más dulces y menos especiados que los originales de los carritos callejeros. ¿Y si en vez de solo oxidarlo, lo fermentas con bacterias y lo envejeces durante años? Eso es pu'er, la variedad terrosa y peculiar de la provincia de Yunnan que sabe a madera y tierra húmeda, en el mejor sentido. Se prensaba en tortas para sobrevivir la ruta del té y los caballos, y hoy se colecciona como vino fino. La fermentación microbiana ocurre durante años, a veces décadas, y verás esas tortas comprimidas apiladas en cuevas o bodegas. Las tiendas especializadas en té lo venden con afirmaciones sobre beneficios digestivos, y los entusiastas pagan sumas considerables por piezas antiguas. Luego está el Lapsang Souchong, el rebelde ahumado, té negro secado sobre fuegos de pino ardiente hasta que sabe a fogata. La leyenda dice que los soldados en las montañas Wuji necesitaban secar el té rápidamente y lo arrojaron sobre humo de pino, y los británicos lo importaron como una curiosidad. Estás viendo cámaras de humo con agujas de pino crepitando debajo, y el resultado combina con sabores de barbacoa en mezclas modernas especializadas. Ahora, aquí tienes un té que está en todas partes pero que casi nadie entiende. El Earl Grey. Sí, que no es más que té negro aromatizado con aceite de bergamota, y el detalle es que la bergamota es una fruta cítrica que probablemente nunca hayas probado. Proviene del Mediterráneo, específicamente del sur de Italia, donde crecen las naranjas bergamota con este aceite intensamente aromático, casi como un perfume, en la cáscara. Algunas versiones dicen que la mezcla fue nombrada en honor a Earl Grey, un primer ministro británico de la década de 1830. Otros dicen que fue un regalo de un diplomático chino y en realidad nadie lo sabe con certeza. La base de té negro suele venir de la India o Sri Lanka y el aceite de bergamota se rocía o mezcla después del procesamiento. Encontrarás Earl Grey en cada pasillo de té de supermercado y en los buffets de desayuno de los hoteles, y es la base de los lattes London Fog cuando le agregas leche vaporizada y vainilla. Ahora pasemos al extremo opuesto, el té de jazmín, delicado y floral. Pero aquí está el asunto, en realidad no es un tipo de té. Es té verde o blanco que ha sido aromatizado con flores de jazmín reales durante la noche, una técnica perfeccionada en Fujian durante la dinastía Song. Las flores frescas de jazmín se colocan en capas junto con las hojas de té y las flores se abren por la noche, liberando su aroma antes de ser retiradas. Esto se convirtió en un elemento básico en los restaurantes chinos de todo el mundo y en una puerta de entrada al té en Occidente, apareciendo en lugares de dim sum y menús de bubble tea. Pero si hablamos de plantas que en realidad no son té, el rooibos es el mayor impostor. Es un arbusto sudafricano con hojas en forma de aguja, sin cafeína, y es una especie completamente diferente de la Camellia sinensis. Los pueblos indígenas Khoisan lo usaron durante siglos en las montañas Cederberg y no se comercializó hasta el siglo XX. Después de la cosecha, esas hojas en forma de aguja se oxidan y se vuelven rojas, y ahora está en todas partes. Tiendas de productos naturales, mezclas sin cafeína, bebidas para niños. Otro falso herbario es la manzanilla, esas pequeñas flores de margarita secas enteras y vendidas como ayuda para dormir. Los antiguos egipcios la usaban, y los registros sugieren que apareció en rituales de momificación. Luego se difundió a través de la herbolaria mediterránea y se convirtió en un cultivo comercial global. Se cosechan las cabezas parecidas a margaritas en su máximo esplendor. Se secan. Y el referente moderno son las cajas de té para dormir con suaves afirmaciones sobre la apigenina y la relajación. Luego está la yerba mate, la potencia sudamericana que no proviene de la planta del té pero contiene incluso más cafeína que la mayoría de los tés. La particularidad es que proviene de una especie de acebo nativa de Argentina, Brasil y Paraguay. Ahora, y tradicionalmente, se bebe en una calabaza ahuecada a través de una bombilla de metal. Los pueblos indígenas guaraníes la usaron durante siglos antes de que los colonizadores españoles la difundieran por todo el continente, y ahora es un ritual social. Se pasa la calabaza de mano en mano, rellenándola con agua caliente una y otra vez. Las hojas se secan, a veces se ahuman, y el resultado tiene un sabor herbáceo, terroso y energizante. La verás en tiendas de productos naturales promocionada como una alternativa al café y se ha vuelto popular entre atletas y estudiantes que buscan energía sostenida.
Ahora volvamos al té verdadero, ¿eh? Pero uno tan raro que está casi extinto, ¿eh? El té amarillo, que se cubre con tela a mitad del secado para crear un proceso de amarilleo suave que es increíblemente laborioso. Proviene de Hunan y Anhui, en China, donde alguna vez fue un secreto imperial, pero nunca se popularizó porque la técnica requiere cocer las hojas al vapor, envolverlas en pilas de tela y oxidarlas lentamente bajo calor controlado. Importadores ultra especializados lo venden a coleccionistas de té y la mayoría de las personas nunca lo probarán. Silver Needle suena precioso porque lo es. Este té blanco premium utiliza solo brotes sin abrir, y aquí está la razón de su alto precio. Se necesitan miles de brotes recolectados a mano para hacer un solo kilogramo. Esos brotes se cosechan en la provincia de Fujian durante una ventana estricta antes de que las hojas se desplieguen y están cubiertos de una pelusa blanca que parece casi brillante en un primer plano. Los minoristas de té de hoja suelta de alta gama y la estética del té en Instagram han hecho de Silver Needle el emblema de la cultura del té de lujo. Pero si Silver Needle suena raro, el último es casi alienígena, el té de bambú, donde algunas versiones consisten en meter té verde dentro de tubos de bambú y asar todo sobre el fuego. Proviene de Sichuan y Yunnan, tiene raíces en tradiciones tribales y de minorías, y el resultado sabe a hierba, ahumado, vegetal y diferente a cualquier otra cosa. Estás viendo tubos de bambú con exteriores carbonizados y productores artesanales de nicho lo están reviviendo como un experimento de empaque ecológico que los importadores especializados en línea adoran.